Entre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, yo agradezco infinito el favor de tu atención. Transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Así es que un saludo virtual a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que se encuentran en cualquier rincón de este hermoso globo terráqueo. Desde Valora Radio, un saludo fraterno, nuestro agradecimiento. Bueno, y antes de comenzar, yo te pediría que nos regales estrellas, porque tú sabes que somos una organización civil y que lo único que se pretende, pues, es precisamente esta evangelización a través de los medios, ahora sí que de la internet. Y bueno, ojalá y toquemos tu corazón y tengas la generosidad de regalarnos estrellas. Hoy tengo un tema muy interesante para ti. El tema es: defendamos nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué te decimos esto o por qué te digo esto? Pareciera que en los últimos tiempos nuestra Iglesia Católica pareciera que está ofertada, ¿no? Así como mercancía de fin de temporada. Vemos tristemente una iglesia que pareciera devaluada, pareciera que va de salida, ¿no? Inclusive dentro de la misma Iglesia Católica, pues hay quiebre, hay cismas, hay fragmentación. Y esto está sucediendo ante los ojos de los mismos creyentes, librando cada quien nuestras propias batallas, pero sí una iglesia dividida, unos defienden, otros opinan en contra, en fin, ¿no? Entonces, pues esto está sucediendo ante estas propuestas ideológicas, culturales. Muchos opinarían que es una iglesia en decadencia. Fíjate qué triste esto que está sucediendo. Y por supuesto que el enemigo se encarga de trabajar y de dividir para que nosotros, los mismos católicos, la veamos como si fuese una iglesia pasada de moda, una iglesia que te diré que no nos ponemos al día con las modalidades culturales y las modalidades de la posmodernidad, ¿no? Pasada de moda, arcaica, retrógrada, poco atractiva para muchos, que no se adapta, como te decía, pues a toda esta modernidad. Y que realmente pues no vale la pena. Para que el sufrimiento, para que la cruz, para qué es eso de que cada quien cargamos nuestra cruz y venimos a ser felices y a disfrutar de la vida, ¿no? Una iglesia que enfrenta el frío y el desapego de los propios, ¿no? De nosotros mismos, los creyentes. Obviamente también es una iglesia perseguida. Nuestros hermanos cristianos en África, en Siria, en los conflictos que existen en Nicaragua, por ejemplo, tantas partes en donde hay persecución de hermanos católicos y que está atacada por muchas fuentes, por muchas partes, ¿no? Sobre todo en la parte mediática, Medio Oriente, ¿no? Que sufren persecución, tortura, muerte, exilio inclusive, con motivos que disfrazan intereses políticos, económicos. Y tristemente y con mucha impotencia, vemos cómo poco a poco nuestros templos, ¿verdad? Majestuosos, obras de arte de muchos siglos atrás, lugares de culto, construcciones hermosas de siglos atrás, hoy convertidas pues en bibliotecas, ONGs, lugares de diversión, antros donde los jóvenes se divierten, lugares de antaño donde anteriormente el único alimento era el cuerpo de Cristo, era la Eucaristía. Pues hoy, tristemente, vemos que en vez de eso, pues son lugares donde se come todo tipo de gastronomía, todo tipo de bebida alcohólica, ¿no? Y a veces hasta saciar. A veces está embrutecer la conciencia, donde antes lo que se escuchaba, pues era la palabra de Dios, ¿no? Y a veces, pues se tenía la oportunidad maravillosa de comulgar y tener las dos especies, la sangre y el cuerpo de Cristo. Pues hoy, como te decía, diferentes gastronomías, beber y saciarse cualquier vino
hasta embrutecer la conciencia, donde lo que se escuchaba te decía que era la palabra de Dios, y hoy lo que escuchas son la música estridente, sandeces que se pueden decir cuando se llega al calor de las copas. Entonces te voy a dar una plática de lo que ha venido sucediendo ya de años atrás, sobre todo en Europa, en Occidente. En Holanda, por ejemplo, pues las iglesias empiezan a sobrar. ¿Y esto por qué? Porque ya no hay feligreses que asistan a los templos a orar, a escuchar misa. Entonces, con la baja de la fe religiosa, la Iglesia Católica holandesa demuele o transforma los templos, aparte de trasladar los excedentes de material religioso a otros continentes donde la fe sigue más ferviente, donde todavía pareciera que sigue viva, pues ya esto viene sucediendo, como te digo, de años atrás. Desde 1970 a 2008, la Iglesia Católica ha ordenado la demolición de 208 templos, mientras que otros 148 templos fueron transformados, ya sean bibliotecas, como te decía, tiendas, restaurantes, edificios de departamentos, etcétera, ¿no? Junto a todo esto, te decía que se han trasladado a otros países, pues los cálices, las patenas, sagrarios y otros objetos litúrgicos que le hacen compañía también pues a reclinatorios, púlpitos, órganos que viajan hacia Latinoamérica, África y Asia. Entonces, bueno, vamos viendo lo que dice estos templos de reconversión y vamos a ver este informe que yo lo leí hace tiempo, es un informe de la revista Magazine del 2018, iglesias rebautizadas como clubes, y habla de abadías hermosas del siglo XVI, convertidas en restaurantes o incluso circos instalados en pequeñas parroquias, y lamentablemente la falta de fe que recorre todo el continente europeo se traduce en un creciente desuso de estos lugares de culto. No hay ni habrá dinero para mantenerlos. ¿Por qué? Porque, como te decía, los fieles ya no asisten a misa, ya es un lugar de unos cuantos ancianos, ya no ves tanto a la juventud en donde los cánticos de los coros de jóvenes, no, ya son templos que están prácticamente solos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantienen realmente? ¿Qué hacer con los edificios que un día sirvieron para orar a Dios? ¿Qué reconversión es aceptable y qué actividades rozan el sacrilegio para los aún creyentes? A falta de comunidad de feligreses, ahora se rentan o inclusive se venden. La iglesia de Nuestra Señora Reina de la Paz en el barrio de Malem, en Gante, allí en Bélgica, la parroquia que fue testigo de la boda de abuelos y que vio bautizar a padres, que fue testigo de la boda pues de tantas ceremonias litúrgicas, ¿no? Desde hace pocos años, esta es la sede del Circus Planet. El edificio parroquial estaba muy deteriorado, los fieles ya no acudían a misa y la iglesia decidió sacar a una subasta pública, esta propiedad. Estaban abiertos a todo tipo de propuestas, pero el ideal era encontrar un proyecto de reconversión, así le llaman ahora, que al menos conservara el espíritu de la comunidad y de unión que promueve el catolicismo. Opciones como un centro comercial o un almacén, pues fueron descartados. Entonces, finalmente, una organización sin ánimo de lucro llamó a sus puertas para comprar la iglesia y montar un circo social. Ellos dicen, para nosotros, la altura que los edificios de las iglesias es ideal para entrenar y montar los espectáculos. Además del espacio, buscamos la integración de las comunidades, queremos ser un punto de unión en el barrio, integrar a los inmigrantes, así es que una iglesia pues llega a ser un lugar perfecto. En Circus Planet hay clases de acrobacias abiertas a todos los chicos del barrio,
y se entregan ayuda a quienes no pueden pagar. Al principio parecía una aberración, ¿no? Que se instalara un circo en donde pues antes ibas a escuchar la misa. Eso dicen las personas del barrio. Dice, pero poco a poco, cuando te das cuenta que este lugar está siendo un lugar de reconversión, donde está uniendo de nuevo a la comunidad, la está integrando, algo que se había perdido hacía mucho, pues creo que es favorable. Y esto lo dice una vecina del barrio, de ahí, del barrio de Gandhi. Circus Planet ha resultado una feliz alternativa social para la parroquia de la comunidad de Gante. Pero hay muchas otras iglesias en el continente, pues que realmente no han tenido la misma suerte. Algunas terminan convertidas en gimnasios, discotecas, supermercados, restaurantes o incluso centros comerciales, mientras que otras, al no encontrar este lugar de reconversión, al no encontrar una inversión, pues son tristemente demolidos. Tan solo, fíjate esto, tan solo en Reino Unido hay más de 2,000 iglesias a las que solo acuden 10 personas cada domingo. En las áreas rurales y unas 8,000 que no llegan a 20 feligreses. Hablar de experiencia en Europa, simplemente en la Basílica del Sagrado Corazón en París, es un santuario de adoración eucarística y templo expiatorio situado en la colina de Montmartre de 1875, de arquitectura neobizantina, en homenaje a la memoria de los numerosos franceses que habían perdido la vida durante la Guerra Franco-Prusiana. Fíjate, hace algunos años ya vivimos una experiencia, mi esposo y yo, y esto sucede en lugares de culto donde todavía se ofrece la misa, precisamente aquí en la Basílica del Sagrado Corazón. Nos tocó en domingo y estábamos escuchando la palabra de Dios, cuando de pronto entran así en grupo, pero bastantes turistas, en plena misa. O sea, obviamente no entendían la consagración, no entendían por qué nos poníamos de rodillas, no entendían nada, ¿no? Y te tomaban la foto como si fueras un objeto raro, ¿no? Algo que llevar, mira lo que hacen allí en el templo, ¿no? Yo me sentí incómoda realmente, porque por un lado era una distracción tremenda y por otro lado te estaban tomando fotografías y estaban cero respeto a la consagración. Yo podía comprender que ellos no lo entendían, porque eran extranjeros de diferentes partes y que pues no entendían lo que era la liturgia, ¿no? Y la palabra de Dios y mucho menos la consagración. Pero esto sucedió, te digo, hace algunos años. Entonces, bueno, la tendencia que se observa en el resto de Europa, no es fácil encontrar las cifras totales de las iglesias que han sido cerradas, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica en Alemania ya ha cerrado 515 templos en la última década, y te estaba yo hablando del 2018, ¿no? Se estima que otras 1,000 seguirán el mismo camino. La Iglesia de Inglaterra cierra unos 20 templos al año. Y en Dinamarca, unos 200 lugares de culto ya han sido señalados. Dime si esto no es triste, y es porque nosotros somos iglesia. Nosotros los feligreses, nosotros deberíamos de seguir pues con esta fe, de seguir yendo a nuestra misa, ya no digo diaria o 2, 3 veces a la semana, dominical. Están solos los templos realmente. Holanda, por ejemplo, presenta datos abrumadores proporcionales al aumento del porcentaje de no creyentes, el 50.1%, el más alto de Europa. Los líderes católicos holandeses estiman que 2/3 de sus 1,600 iglesias dejarán de funcionar en menos de una década, y se prevé que 700 de los templos de Holanda cierren en 4 años. Estamos hablando de 2018,
pues ya, yo creo que ya muchos más o se han demolido, o se han vendido, o se han cerrado, ¿no? Para facilitar la gestión de las reconversiones, el gobierno de Bélgica ha creado un proyecto innovador. No te digo cómo se llama el proyecto porque está en un idioma poco entendible, ni lo sabría pronunciar, pero que trata de ayudar a dar salida al creciente número de propiedades de la iglesia que están en venta. Tan solo en Flandes, de las 1,800 iglesias actuales, 250 tienen que buscar con urgencia un plan de conversión. Y esto solo es el principio. Entonces, la página ofrece más de 200 posibilidades diferentes, aportando ejemplos de todos los lugares del mundo e incluso se ofrecen seminarios, abadías, ayuda especializada para guiar a los posibles creadores de iglesias. O sea, yo te ofrezco este seminario para que tú busques qué le puedes dar como opción a este lugar, ¿no? Estoy tratando de encontrar la página de Valora Radio. Bien, ya la hallamos. Vamos viendo. Te digo que el chat está abierto por si tú gustas mandar precisamente algún comentario, pues con todo gusto aquí te la contestamos. Israel Bedoy García, gracias por su tiempo y dedicación. Dios le bendice, excelente tema. Muchísimas gracias. Bueno, vamos esperando a ver quién más se conecta. Entonces, fíjate lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que dejamos de hacer, dejamos de buscar la conversión o la reconversión, no de los templos, sino de nuestros mismos hermanos católicos, de nuestros hermanos bautizados. Cada vez son más los jóvenes que se alejan de la fe católica. Cada vez son más los jóvenes católicos que ya no asisten a misa, que viven en unión libre, que ya no creen en un Dios vivo o en una palabra que es viva, no, Dios está vivo, ya no creen en él. Yo he oído en donde dicen los jóvenes, no, Dios es un concepto. Fíjate qué alejados y qué tristemente y qué frialdad escuchamos de los mismos católicos. Entonces, bueno, se ofertan modelos interesantes desde el punto de vista de un inversor particular para que se pueda convertir una capilla en un estupendo loft. Hasta negocios como instalar un rocódromo en una iglesia para aprovechar las alturas de sus techos. O sea, estas instalaciones deportivas para el entrenamiento de escalada, ¿no? Pues como están altos los templos, pues aquí podemos instalar para que los jóvenes vengan a hacer ejercicio y escalar. Digo, finalmente el ejercicio es sano, pero lo triste es que sean nuestras iglesias, nuestros templos, los que están siendo utilizados para esto, porque ya no se oficia misa, ya no hay gente que vaya a misa. Son las 8 de la tarde en Gante y la música ya se escucha desde la calle en la puerta de Holy Food Market, situado en la que fue la capilla de la abadía de Baudelo del siglo XVI, recientemente reconvertida en un templo gastronómico. Fíjate las aberraciones que te voy a decir. Los sirios han dado paso a las ostras con champán y la gente guapa, la gente bonita de ahí de la ciudad, acude en peregrinación para degustar las hamburguesas sagradas. Las viandas se sirven bajo una vidriera donde un ángel ataviado con una gorra extiende sus alas portando una hostia consagrada. Dime si esto no te duele, hermano, hermana, de verdad. Esto es una aberración. Entonces, los combinados de la Nueva Ginebra celestial hecha en Bélgica desfilan por lo que un día fue la abadía, donde un joven Mozart interpretó sus primeros conciertos, envolviendo con ritmos eléctricos, estridentes. Entonces, la cocina de 16 culturas diferentes ante la atenta mirada de un vitral donde se trasluce una calavera. Hermanos, de verdad, reflexionemos sobre todo esto que te estoy diciendo. Y acuérdate
que México copia todo lo que sucede allá en el continente europeo. Todo lo que sucede también en el vecino país del norte, México copia todo. ¿Por qué? Porque son los que manejan el mundo y son quienes vienen e instalan en América, pues todas sus barbaridades, ¿no? Digo, ya lo estamos viviendo con tantas ideologías que forzosamente están queriendo hacer ley y que están queriendo instalar aquí en México. Entonces, este lugar estaba abandonado, comenta Mari, una chica de unos 30 años que ha venido con unas amigas a cenar. Esta es una forma de darle un nuevo uso y ¿sabes qué? Esto nos encanta. Una chica de 30 años. En Bélgica o España, que aún conservan un porcentaje alto de fieles, la atadura a las iglesias es aún muy alta. En Barcelona, el convento de monjas clarisas también tristemente la han abandonado. Para la organización internacional sin ánimo de lucro, es el Heritage, el futuro del patrimonio religioso. El Holy Food Market es un buen ejemplo de recuperación de un bien histórico. En esta organización participan 37 países e incluye a 137 miembros entre ONGs, organizaciones de caridad, gobiernos, departamentos religiosos y universitarios. En el 2014, un estudio a escala europea en el que se destaca el 79% de los entrevistados no le importaría que las iglesias tuvieran otro uso que no fuera religioso. Para muchos de los encuestados que aún son creyentes, lo ideal para ellos sería conservar un uso comunitario o aprovechar las instalaciones para un beneficio social, como es el caso de Parnassus en Gante. La ONG ha convertido el templo en un comedor social, pero no solo para gente necesitada. Aquí se cobra diferente a cada persona según sus ingresos. Todos comparten el espacio y así pues hay una integración de la comunidad. Otra solución que proponen desde Bélgica es combinar los usos sin llegar a perder la propiedad, como es el caso de la capilla del Colegio de los Hermanos del Sagrado Corazón de Gante. El templo está infrautilizado y los chicos carecían de instalaciones donde ellos pudieran entrenar. Ahora encestan bajo las vidrieras, mientras lo que fue la sacristía funciona como un vestuario. Los hermanos y nosotros, señala el director del colegio, estamos muy contentos. Ahora tenemos el mejor de los polideportivos y la iglesia sigue viva. El menor de los males, podríamos llamar, ¿no? A poca distancia del polideportivo, iglesia, de este que te acabo de decir, un dragón con piezas de Ai Weiwei conquista la que fue la iglesia de la antigua abadía del siglo XIV en el Museo Stam. La gran apuesta es conseguir que las iglesias retornen a la comunidad en forma de beneficio social, como hemos conseguido aquí, afirma el responsable de las actividades culturales del museo de esa ciudad. El coordinador señala que la interacción de ambos mundos se acerca más al pensamiento de este siglo y aunque el número de creyentes, de fieles, vaya en descenso, no tenemos por qué perder nuestro patrimonio cultural porque son nuestras raíces. Desde todos los países europeos, los católicos manifiestan que los lazos que les unen con los edificios religiosos son muy importantes para ellos. Han formado parte de la historia de algunos de nosotros, es cierto, pero a la hora de la verdad, solo nos acordamos de la iglesia cuando la van a destruir o a cambiar de uso y quizá hace 30 años que no entramos a ella. Fíjate, si estamos hablando de que quizá hace 30 años que no entran a un templo, pues estamos hablando que son 30 años sin recibir la comunión, 30 años sin el sacramento de la reconciliación. Pues
son personas que nosotros cuando hemos ido de misiones nos hemos encontrado con personas así, personas que tienen hasta 40 años por situaciones que obviamente no vamos a juzgar ni mucho menos, pero también nos damos cuenta que a veces el único templo en alguna comunidad rural pues está a muchos kilómetros de su lugar donde ellos viven y obviamente pues estamos viendo que la realidad es que son personas ancianas que no pueden caminar, no pueden ir hasta donde ellos están y claro está que es muy difícil caminar hasta ese lugar donde se encuentra el templo. Entonces, hay veces son ayudados por los vecinos, por los vecinos y que, bueno, en una silla de ruedas que les prestan, que les facilitan, pueden llevarlos a recibir la comunión o la reconciliación, escuchar su misa. Y hay veces que estos templos no tienen al sacerdote salvo únicamente el domingo. Esto sucede aquí en México, en poblaciones cercanas, y de veras esto es triste, ¿no? Nosotros gozamos, digo, yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y de verdad somos privilegiados porque gozamos de la cercanía de muchos templos alrededor de nuestra casa y de muchos sacerdotes todavía. Sin embargo, fíjate, el domingo pasado, a la hora de la homilía, el sacerdote decía que en el seminario, en años anteriores, había hasta 1,800 estudiantes y que en los últimos años solamente no han rebasado los 600. Están hablando del 50% ya de estudiantes que de alguna manera están deseando llegar a ordenarse, ¿no? Entonces también va en disminución aquí en México la cantidad de sacerdotes que en un futuro podemos llegar a tener. Entonces, bueno, en Malinas, una población situada a poca distancia de Bruselas, la familia Costima vive puerta con puerta con la iglesia del Buen Pastor. Dice, hace algunos meses vinieron a ver el templo, vinieron a ver el edificio porque estaba en venta y pues nosotros no queríamos que lo demolieran y bueno, ellos mismos, unos vecinos que vivían puerta con puerta, pensaron, ¿por qué no? ¿Por qué no le entramos y vamos comprando este lugar, no? Entonces, ahora es suya, cerraron la tienda de aparatos de alta fidelidad que ellos tenían como negocio y ahora lo dedican a alquilar la iglesia para eventos, cumpleaños, bodas, etc. Dice, al principio, a los vecinos les parecía muy extraño, sentían que estaban perdiendo su iglesia realmente, dice Germán, pero la realidad es que mucha gente que no entraba desde hace muchos años, ahora celebran aquí sus fiestas familiares. Bueno, sí, pero es como ir a cualquier lugar de eventos, ¿no? La familia arregló que ellos mismos arreglaron la iglesia. Germán y su hijo Arno estuvieron meses colocando el suelo, obviamente cambiaron todo el suelo, las tuberías, la electricidad. Dice, les costó alrededor de 300,000 euros comprar la iglesia y obviamente la inversión que hicieron para arreglarla. Dice, pero ahora ya vale el doble y lo dicen pues muy contentos, ¿no? Algo más laborioso fue la reforma de uno de los primeros hoteles del mundo situado en una gran iglesia, el Martins Patershof, también en Malinas. Impresiona nada más entrar. Sus 5 pisos de altura acogen la reforma de la que fue la iglesia de Patershof para convertirlo en un hotel de lujo, respetando la arquitectura original. Conservar la iglesia era la condición principal, pero hacerlo acogedor era obligatorio para que el negocio fuera un éxito. Cuando se llega a la suite 518, el huésped no da crédito. Justo encima de lo que fue el altar, bajo la gran bóveda de la iglesia a más de 25 metros del suelo, media circunferencia de vitrales y arquivoltas conquistan el espacio,
dejando una gran cama de matrimonio en el centro. Aquí, los que se sienten afortunados, ¿no?, de conseguir la reservación de este lugar, duermen cerca del cielo, bajo la cúpula principal con el rosetón de Patershop iluminado o iluminando el espacio al amanecer. Entonces, bueno, date cuenta, a lo largo y ancho de Europa, miles, te estoy hablando de miles de conventos y parroquias están al borde de la ruina. Piensa bien en todo esto que te estoy diciendo, hermano, hermana, de verdad. Hay muchos creyentes que afirman que prefieren verlos destruidos a verlos convertidos, obviamente, en clubes, en restaurantes, etcétera, ¿no? Como te he venido platicando. Entonces, esto lo dice una vecina del barrio de Bruselas, donde está situado ahora el célebre Espíritu, uno de los mayores clubes de Europa de una antigua iglesia. La antigua iglesia de Santa Bárbara, en Llanera, esto es en Asturias, se ha convertido en una impresionante pista de patinadores que atrae a todo tipo de aficionados de toda Europa. Entre las centenarias piedras retumban los ritmos del momento de la mano de un DJ alojado en lo que antes era un púlpito. Decenas de mesas individuales se sitúan a lo largo de las galerías superiores de una iglesia que un día, hace algunos años ya, alojaron 400 feligreses. Hoy, bajo el ábside centenario, los cuerpos danzan desenfrenados hasta el amanecer. La gente más joven es la que cree que estos nuevos usos, que nada tienen que ver con lo sagrado, sí que son apropiados. Dice, así se vuelven a utilizar estos espacios que de alguna u otra forma habrían muerto. Esto lo señala un joven que fue entrevistado allí en Bruselas. Entonces, bueno, pues realmente esto que está sucediendo, que está pasando, que desafortunadamente no es uno solo, estamos hablando de miles y miles de templos. Dice, por ejemplo, esto de la iglesia en Asturias, dice que decenas de patinadores se reúnen a salvo de la lluvia bajo las impresionantes bóvedas decoradas por el artista o cura San Miguel. Este templo, abandonado por los feligreses, fíjate, ya desde los 60, ya estamos hablando de mucho tiempo atrás, rescatado por la Church Brigade, un grupo de skiders asturianos que compraron la iglesia. Ahora es un lugar de peregrinación para patinadores y curiosos de todo el mundo. La iglesia está rebautizada con el nombre de Caos. Ha vuelto a la vida, según muchos de los vecinos, y ha recuperado su espíritu de unión comunal. No en vano, el número de católicos en España también ha disminuido. Del 2007 al 2017, el porcentaje de españoles que se declaraban anteriormente católicos ha perdido más de 7 puntos ya. En enero del año pasado, las cifras de creyentes han caído hasta 68.5%, de los cuales solo un 40% afirma asistir a misa. Esto supone 1 millón de personas que han dejado de ir a los oficios religiosos asiduamente en 10 años. El cierre de iglesias en Europa refleja un debilitamiento de la fe en el continente. Un fenómeno que debe de ser dolorosísimo para todos nosotros que somos fieles, como para otras personas que consideran que la religión como un factor unificador en una sociedad dispar. Esto nos debe de doler mucho y yo los invito a reflexionar, porque en México hay un descenso de fieles católicos también impresionantes, pero esto daría para otro tema, porque también es mucha la información. Yo te invito a ti, hermana, hermano, que me estás escuchando, a que realmente
cada vez que tengas la oportunidad de hablar de Dios como esta persona viva, de hablar de Jesucristo que murió, que vivió su pasión y muerte por nosotros y que tenemos la garantía de la vida eterna. Cierto es que Dios es misericordioso, pero no te vayas con la pinta, porque tú sabes que depende de tu libertad, porque como bien lo dice San Agustín, el que te creó a ti sin ti, no te podrá salvar a ti sin ti. Entonces, sí, nos abrió las puertas del cielo, nos abrió las puertas de la eternidad, pero depende mucho de nosotros, de lo que tú hagas en esta vida para ganarte la vida eterna. Y si tú puedes evangelizar en una reunión social, en cualquier lugar que tú te encuentres, hablar de este Dios vivo, de este Dios amoroso, de este Dios maravilloso, que nos ha amado desde el principio y que nos sigue amando, hazlo. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Evangelizar en cualquier parte es urgente. No necesitas ser muy docta para hablar de Dios, porque también a Dios lo vives, lo sientes aquí en el corazón. Si puedes estudiar la palabra de Dios, qué bueno, adelante, porque hace falta también. Entonces, bueno, para ayudar a ese esfuerzo unificador, el Parlamento Europeo por primera vez ha reconocido que el patrimonio religioso constituye una parte intangible del patrimonio cultural europeo y que debe de conservar su valor cultural independientemente de su origen religioso. Entonces, esta declaración de intenciones del año 2018, que ha sido declarado el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Bueno, estamos hablando ya de tiempo atrás y yo creo que esto, obviamente hablamos de un secularismo que avanza a paso galopante y que realmente el enemigo también avanza a paso galopante y que muchos pues nos hemos creído tantas tonterías, ¿no? Tenemos que seguir creyendo en un Dios vivo, tenemos que seguir defendiendo nuestra fe católica y defendiendo nuestra iglesia. Recuerda que en la iglesia somos todos y unidos todos. Hay un anuncio viejo que decía, los buenos somos más. No es que nos demos baños de pureza, no, porque tenemos una naturaleza caída y todos la regamos. Pero ahí está el sacramento de la reconciliación para que te acerques. Ahí está el sacramento. Dios te espera en el sagrario todos los días. Dios está ahí esperándote y nosotros somos los que nos alejamos de Él. Yo te dejo todo esto para que realmente lo reflexiones, veas lo que ya está sucediendo de tiempo atrás y que no tardan en México también comenzar a cerrar templos porque están abandonados, porque están solos, porque cada vez son menos los feligreses que asisten a la misa diaria. Bueno, a la misa dominical también, ¿no? Entonces, yo voy a dar lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo y dice lo siguiente. Podemos decir que en la revelación de las riquezas de Cristo hay una plenitud infinitamente más grande que los conceptos y esquemas de todos los teólogos y que la conciencia cristiana de cualquier época. Sin embargo, el Espíritu tiene la función de administrar y desplegar cada vez más esa plenitud del resucitado. En este sentido, la Iglesia está llamada a acoger las novedades con las que el Espíritu la impulsa a un futuro más rico, pero para ello debe asumir una actitud de pobreza receptiva más que una actitud de ostentación, por más que se sepa administradora de un depósito recibido de Cristo. Lo que cuentan los evangelios no abarca todo lo que dijo al hombre el misterio insondable del Verbo encarnado, ya que él se reveló con miles de gestos y palabras
que no han podido ser acogidos por Cristo, aunque en el Evangelio escrito se diga lo esencial. Además, hay cosas no dichas por Cristo porque los discípulos no podían con ellas, pero que se expresaron plenamente en el acontecimiento de la Pascua más que en las palabras. Es el Espíritu que quien tomando de la plenitud de ese misterio, todavía no captado por nosotros, asombra constantemente a la Iglesia. Siempre nos quedamos cortos frente al misterio inagotable de Jesús resucitado. Y el Espíritu Santo nos conduce dentro de ese misterio del resucitado que siempre nos supera. Por eso, nunca podemos decir basta. Y no es necesario que nos alejemos de Cristo para buscar novedades o riquezas desconocidas, ya que nunca lograremos agotar la interminable riqueza del Señor Jesús resucitado. Fíjate, no es necesario que nos alejemos de Cristo para buscar novedades o riquezas. Quédate con esto. No nos alejemos de Él. Él siempre está esperándonos. Entonces, aprovechemos de verdad nuestra fe, que de verdad es un don de Dios, que de verdad nos ama, y hagamos lo que nos toca. Cristo lo podría hacer, lo sabemos, Él todo lo puede, pero te necesita a ti, necesita de tu voz, necesita de tus brazos, necesita de tus piernas, de tus pies, caminar su camino para realmente hacer llegar a más personas a su reino. Si no, no hubiera enviado a sus apóstoles, ¿verdad? Entonces tú eres apóstol, tú eres misionero, tú eres misionera y apóstol también. No dejemos y no permitamos que siga avanzando este mal. Bueno, pues hasta aquí tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Todos los lunes en punto de las 12 estamos aquí con otro tema igual de mucho interés para ti. Y te pido que los compartas porque seguramente a alguien Dios puede tocarle el corazón a través de estos programas, no nada más de Creciendo Contigo Mujer, sino de todos mis compañeros de Valora Radio, de quienes les aprendo muchísimo. Puedes compartir los programas. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.